Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nómada. Mi nombre es Paul, llevo más de 11 años viviendo y viajando por Tailandia, organizando viajes para hispanohablantes, y en este vídeo os contaré qué es lo más interesante que podéis ver en un primer viaje de 15 o 20 días por Tailandia. Empieza a viajar en mundonomada.com. La mayoría de viajeros empiezan su viaje a Tailandia en Bangkok, y es que Bangkok cuenta con dos aeropuertos muy grandes y muchos viajeros entran sobre todo por el aeropuerto de Suvarnabhumi, que tiene conexiones aéreas con toda Asia, América, Europa y parte de África. Una vez en Bangkok, lo recomendable es pasar al menos 2-3 noches en la ciudad para visitar sus lugares más emblemáticos y más importantes. El lugar más importante es el Gran Palacio de Wat Phra Kew, el palacio en el que solían vivir los reyes, que también cuenta con un templo dentro del Wat Phra Kew, donde está el famoso Buda Esmeralda, una pequeña imagen de Buda hecha de jade. Después de visitar el Gran Palacio, los viajeros pueden ir al cercano Wat Po, o Templo del Buda Reclinado, donde encontramos una gran imagen de un Buda reclinado de 46 metros de largo. A ese templo se puede ir andando fácilmente desde el Gran Palacio porque está muy cerquita. Después, por la tarde, los viajeros pueden ir a la parte moderna de Bangkok. Una visita a Bangkok, si solo ves la parte antigua donde están los templos, te vas a llevar una imagen distorsionada de la ciudad. Es muy importante ver también la parte moderna, que vendría a ser la zona de Siam o de Siloam Sathorn, ir a los enormes centros comerciales que no los encontramos iguales en Europa, y después subir también a algún rascacielos por la noche para tomar algo, para ver el skyline de la ciudad. El segundo y tercer día en la ciudad de Bangkok podemos aprovecharlos para salir a hacer excursiones. Uno de los lugares más famosos es el mercado flotante de Dam Noen Saduak, que queda a unos 80-90 kilómetros de la ciudad, y donde podemos ir en un tour de un día, de mediodía exactamente. Podemos ir ahí antes pasando por el mercado sobre la vía del tren, un mercado que se monta y se desmonta cuando pasa el tren, algo surrealista. Y ahora llegamos a la vía del tren. Aquí está. Cuando pase el tren van a desmontar todo esto de aquí. Después de visitar el mercado, la vía del tren, podemos ir al mercado flotante, tomar una barquita y dar una vuelta por ahí. El mercado flotante, que abre todos los días, desde el de Dam Noen Saduak y es súper turístico, pero igualmente está curioso de ver. Hay otros muchos mercados flotantes, pero solo abren los fines de semana. Entonces, si no coinciden que estás un viernes o un sábado en Bangkok, tendrás que ir al que abre todas las mañanas, Dam Noen Saduak. Otro día lo podemos dedicar a hacer una excursión a Ayutthaya, la antigua capital del reino de Siam, desde el año 1350 hasta el año 1367. Los birmanos, los grandes enemigos del reino de Ayutthaya, destruyeron y arrasaron la ciudad de Ayutthaya, y hoy en día lo que quedan ahí son palacios y templos destruidos que son muy fotogénicos y muy interesantes de visitar y conocer la historia de esa ciudad y de ese reino que fue destruido. De ahí, después, nació Bangkok, que fue la ciudad que nació en las cenizas de la destrucción de Ayutthaya. Probablemente, si los birmanos no hubieran destruido Ayutthaya, hoy en día aterrizaríamos ahí y Ayutthaya sería la capital de Tailandia. Entonces es una visita muy interesante. Además, se puede volver por el río en un crucero muy bonito, navegando el Chao Phraya hasta volver a Bangkok, ya que Ayutthaya queda 80 kilómetros al norte de Bangkok. Después de visitar Ayutthaya, ya podemos seguir con nuestro viaje fuera de Bangkok, y ahí tenemos dos opciones. Una es subir por tierra hasta el norte de Tailandia, pasando por la antigua ciudad de Sukhothai. Sukhothai era el reino de Sukhothai anterior a Ayutthaya. Si Bangkok es la capital actual, la anterior es Ayutthaya, la anterior a Ayutthaya fue Sukhothai, una ciudad más antigua donde también hay muchas ruinas. Es un lugar súper fotogénico y con una historia muy interesante. El problema de Ayutthaya es que queda en medio entre Bangkok y Chiang Mai. Entonces es un poquito complicado de ir. Si subes por tierra en una ruta organizada o por tu cuenta, pues es una parada por el camino súper interesante. Si no, también hay vuelos directos desde Bangkok, pero como que queda en un lugar un poquito complicado para un viaje corto. La mayoría de gente
pasa de Sukhothai y va desde Bangkok directamente al norte. En ese caso recomendaríamos volar directamente a Chiang Rai desde Bangkok. ¿Y por qué Chiang Rai y no a Chiang Mai? Pues porque si visitáis primero Chiang Rai y después vais a Chiang Mai, una vez hayáis visitado Chiang Mai, podréis volar directamente a playa, ya sea Phuket, Krabi, Koh Samui o donde sea que vayáis en un vuelo directo, porque Chiang Mai está muy bien conectado con vuelos directos al sur de Tailandia, mientras que desde Chiang Rai solo hay o había vuelos a Phuket. Para los demás destinos de playa teníamos que hacer escala, con lo que se pierde bastante tiempo. Por eso creemos que es mucho mejor volar desde Bangkok a Chiang Rai. Y una vez llegamos a Chiang Rai, ¿qué podemos ver? Chiang Rai es la ciudad más norteña de Tailandia y desde ahí podemos visitar muchos lugares. Chiang Rai se ha convertido últimamente en la ciudad de los templos exóticos, extraños, excéntricos, como el famoso Templo Blanco o Wat Rong Khun, un templo que rompe con los estándares de la arquitectura de templos tailandés. Sería un poquito la Sagrada Familia de Tailandia. Bueno, después también tenemos el Templo Azul, que es muy interesante también. Hay otro templo blanco, bueno, hay muchos templos interesantes. También está la Casa Museo Negra, la Casa Negra Van Dam Museum, que también es curioso de ver. Pero realmente desde Chiang Rai lo bonito también son los alrededores. Desde Chiang Rai podemos hacer un tour al Triángulo del Oro. ¿Y qué es el famoso Triángulo del Oro que tantas agencias de viaje venden? Bueno, el Triángulo del Oro realmente es un lugar donde se unen las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos. Y se llama Triángulo del Oro porque antaño era un lugar de tráfico de opio y por lo tanto había mucho dinero, había mucho, ¿no? Los narcotraficantes ganaban mucho dinero con el tráfico de opio y de ahí que se llame Triángulo del Oro. Hoy en día ya queda muy poco de ese tráfico de opio, en Tailandia ya no hay porque todos los campos se convirtieron a campos de té o campos de café, pero en Birmania aún queda alguna cosa. Sin embargo, realmente lo que uno ve como turista cuando llega ahí es el río Mekong que separa esos tres países. Bueno, el río Mekong se junta con el río Kok y separan esos tres países. Es un paisaje bonito, pero tampoco es tan espectacular. El nombre de Triángulo del Oro es un poco una estrategia de marketing quizá para vender viajes, aunque yo sí recomiendo ir, no tanto por el lugar en sí, sino por el paisaje. Llegando hasta ahí ves muchos paisajes, te das cuenta de cómo es la fauna y la flora del norte de Tailandia y es interesante de ver. Además también podemos parar en los campos de té de Chui Phong, que son súper bonitos, y tomar un té con leche con hielo delicioso. El siguiente destino después de Chiang Rai será Chiang Mai. Hay unas 3 horas de carretera desde Chiang Rai a Chiang Mai, con lo que se pierde prácticamente un día si sales por la mañana, llegas a Chiang Mai, y una vez llegas a Chiang Mai puedes subir al monte Doi Suthep, una montaña donde hay un templo espectacular con unas vistas de todo Chiang Mai. Es una manera muy interesante de llegar a Chiang Mai porque subes ahí, visitas el templo que está muy bien y te das cuenta de cómo es la ciudad de Chiang Mai viéndola desde las alturas. Además, si vais por la tarde al templo Doi Suthep, los monjes se ponen a rezar y se convierte en un lugar bastante mágico e interesante. Si bien es cierto que últimamente había muchos turistas por la tarde, que bueno, hacían una experiencia un poquito pues más turística, ¿no? ¿Qué podemos ver en Chiang Mai? Chiang Mai es la ciudad de los templos, es la ciudad de la comida típica del norte, es la ciudad de los masajes, de la cultura. Desde Chiang Mai podemos ver todo su casco histórico, que hay muchos templos muy antiguos, muy interesantes, con una arquitectura distinta, puesto que Chiang Mai formaba parte del reino de Lana, un reino distinto al de Ayutthaya, y tiene pues características diferentes a lo que sería la Tailandia central. En Chiang Mai también lo que podemos hacer son excursiones a las afueras, por ejemplo al Parque Nacional de Doi Inthanon, donde subiremos al monte más alto de Tailandia a unos 2.500 metros de altura, aunque se sube en coche. Una vez en la cima hay 2 pagodas que son bonitas, hay vistas, pero lo más interesante del Parque Nacional de Doi Inthanon es hacer un tour con un guía de una etnia por los campos de arroz. Es una experiencia muy chula que nosotros hacemos en nuestras excursiones y que recomendamos mucho de hacer. Después, desde Chiang Mai, una vez hayáis visitado la ciudad, hayáis visitado las afueras, lo que podéis hacer es volar a playa. Como decíamos, tenéis vuelos directos al sur, por ejemplo a Krabi, nuestro destino favorito de playa. ¿Y por qué Krabi es nuestro destino favorito? Porque desde Krabi, realmente desde el pueblo de Ao Nang, que es el pueblo de playa de Krabi, Krabi es una provincia con una ciudad que no tiene playa, una ciudad pequeña, pero después hay el pueblo de Ao Nang, que está en la costa, que es donde van la mayoría de turistas,
Y si bien Ao Nang no tiene una playa espectacular, lo que sí que tiene es muchas opciones de excursiones. Desde Ao Nang podéis visitar la bahía de Railay, una bahía que está a 15 minutos en barca, que no se puede acceder por tierra porque hay unos acantilados que lo impiden, pero puedes ir en barca fácilmente, y donde hay dos playas espectaculares, la West Beach y la Phra Nang Beach. La Phra Nang Beach es una de las más bonitas de Tailandia. Railay es un lugar que tenéis que ir sí o sí. Después, otro día lo podéis dedicar a hacer un tour de un día a las Islas Phi Phi, por ejemplo. Las Islas Phi Phi son un archipiélago de 5 o 6 islas, realmente hay 2 islas grandes, Koh Phi Phi Le y Koh Phi Phi Don, donde hay un montón de playas espectaculares. En Koh Phi Phi Le está la famosa Maya Bay, que salió en la peli de Leonardo DiCaprio, La Playa. Bueno, merece la pena ir a Koh Phi Phi. Bueno, si vais en un tour barato, vais a ir con 40 personas, vais a ir, cada día van a la misma playa a la misma hora y terminas con mucha gente en la misma playa. Si vas con un tour de calidad, como los que ofrecemos nosotros o nuestros socios de Thalassa, ahí hacemos grupos más pequeños de 15-20 personas y los tours siempre son distintos, siempre vamos a playas diferentes en función de la marea y en función del número de turistas que veamos. Siempre intentamos huir de las masificaciones y lo conseguimos en la mayoría de los casos. Muchos turistas visitan playas prácticamente para ellos solos en muchos casos. Otra isla que podéis visitar desde Krabi es la isla de Hong o la zona de las 4 islas, que también son muy bonitas. Si queréis, también podéis ir hasta la bahía de Phang Nga, donde está la famosa isla de James Bond, donde se rodó una película de James Bond hace décadas, muchísimos años, pero aún venden el tema de la isla de James Bond. Es curioso. ¿Qué otros destinos podemos ver en el sur de Tailandia si tenemos más días? Porque con lo que os he explicado hasta ahora, en 15 días más o menos ya tienes el viaje hecho. Entre Bangkok, excursiones a Ayutthaya, mercados, el norte, Chiang Rai, Chiang Mai, más unos días de playa con excursiones, se te han pasado los 15 días. Si tienes un poquito más de tiempo, un lugar súper interesante es el Parque Nacional de Khao Sok, que está al sur de Tailandia, a unas 2 horas de Krabi. En el Parque Nacional de Khao Sok tenemos el lago de Cheo Lan, donde hay unos acantilados de piedra caliza enormes y hay un lago gigantesco que es un embalse en realidad, con unas cabañas flotantes donde podemos dormir. Es un lugar súper aislado, no hay cobertura de internet, apenas hay cobertura de teléfono, olvidad del wifi, hay electricidad a horas, pero es un lugar precioso, es pura naturaleza. Os recomiendo mucho visitar el lago de Khao Sok, es espectacular. Si tenéis más tiempo, también podéis ir a la zona del Golfo de Tailandia, donde encontramos las islas de Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao. Por ejemplo, la pequeña isla de Koh Tao, famosa en el mundo entero por el buceo, hay el islote de Koh Nan Yuan, un lugar espectacular de película que sale en todos los catálogos de viajes de las agencias de viaje. En fin, con estos 2 lugares ya os iríais a un viaje de unos 20 días por Tailandia. Pues eso sería más o menos un viaje de 15-20 días a Tailandia. Esos son los lugares que yo os recomiendo visitar en un primer viaje. Y si tenéis alguna duda podéis comentarlo en los comentarios o visitad mundonomada.com, donde tenéis muchos artículos sobre todos los lugares que os he mencionado en este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro turoperador en Bangkok.